jóvenes. Señores, que la prensa nacional básicamente está regida hoy por lo que tiene que ver con los pronunciamientos a propósito del Día del Poder Judicial. Mariano Germán dice que sí, que la justicia está trabajando y que no hay, parece que están descartando la posibilidad de que se pueda culpar a rezagos en procesos judiciales por algunos expedientes que queden pendientes de conocerse en la justicia dominicana. Por algunos. Sin embargo, si tú observas, por ejemplo, las evaluaciones que hace Participación Ciudadana, la queja de muchos abogados en ejercicio es totalmente contrario a lo que plantea en su discurso el presidente del Consejo del Poder Judicial de la República Dominicana y además presidente de la Suprema Corte de Justicia. De hecho, no habló nada, y parece que no es su papel, con relación a la percepción que hay de si la justicia ha mejorado o no, si sigue habiendo confianza de la sociedad dominicana en el sistema judicial, que a la luz de lo que estableció ayer la magistrada Jenny Berenice Reynoso, coincidió y nosotros coincidimos con ella cuando decíamos que el Poder Judicial encuentra la justicia dominicana en una situación que ha ido mejorando sus niveles de credibilidad. Y la magistrada puso un ejemplo que parece sencillo, pero que es, digo yo, el meollo de los problemas del sistema judicial dominicano. ¿Cuál es? Poner ejemplo de cuando se somete a un pequeño consumidor o a un pequeño microtraficante, que generalmente el sistema judicial aplica severamente la ley, se cumple con el debido proceso y no hay fallas ni brechas que le permita a los jueces manejar la situación e imponerle una medida de coerción de las leves. Sin embargo, en los casos que tienen que ver con grandes delitos, y en este mismo caso narcotraficante de mucha monta, pues el comportamiento judicial es diferente. Sí. Siempre hay una brecha por donde un juez o una jueza pueda poner la medida de coerción más leve, más benigna. Pero yo te quiero preguntar algo. Tú conoces más el tema. Y no tiene también algo que ver. Yo estoy totalmente de acuerdo porque desde que uno nació está oyendo que hay gente preso por una gallina, igual que eso no es un tema de nuevo. Pero también no tiene que ver con estos nuevos procesos el hecho de que tú te defiendas bien. Porque nosotros tuvimos el otro día en la cárcel de La Victoria. Y yo te puedo decir algo. Ahí hay 20% de los presos adentro por falta de defensa, o de gente que le encamina los procesos, gente que le toca revisión de medida de coerción, que le toca que no le han dado seguimiento a su caso. Entonces tú dices, es que los que trabajan con el microtráfico, que tienen casos pequeños, que llevan la sentencia, porque también hemos escuchado siempre que el que se roba un peso es como el que se roba 10. El que se roba 10 se está defendiendo mejor. Bueno, evidentemente que tiene una mayor capacidad no solo para contratar mejores abogados, sino también para conseguir favores del sistema, que no necesariamente tiene que ser un favor de un juez, puede ser alguien que está por encima del juez, con el que el juez tiene gratitud. Entonces, lo que te demuestra la naturaleza del sistema judicial dominicano, que es un sistema judicial que sigue aplicando la ley, yo no digo justicia, sigue aplicando la ley hacia los débiles y sigue entonces buscando la brecha para acomodarle la ley a los fuertes. Es en esencia eso lo que ha planteado la magistrada Jenny Berenice cuando ayer abordó mínimamente el problema de la situación de la justicia en la República Dominicana. También me encontré raro que creo que el monseñor que ofició la misa de Escudo Escapa le dio una pidió que la justicia se aplicara justicia sin tráfico de influencia. Claro, y apegado a la verdad. En la misma misa que se le ofició. Yo pienso que seguir hablando, Michelle,
de independencia del Poder Judicial. Eso es como una quimera. Como hacer una fiesta y tu misma fiesta. Por eso vuelvo a la referencia a la conversación de ayer del doctor Julio Jacín con la magistrada fiscal del Distrito Nacional. Ella no habló de independencia, de objetividad. Sí, pero habló de responsabilidad, de, claro que sí, de responsabilidad, de prudencia, de honestidad. Así es. O sea, es como si no... Así es. Pero la clave es la objetividad al momento de usted trazarse el estudio de un expediente, tener en cuenta ese elemento para actuar apegado a la ley. Es lo único que uno pide. Porque yo reitero, es imposible que haya independencia de ningún poder judicial, porque siempre hay un compromiso. Y si no es así, no estuvieran ahí. ¿O quiénes están dirigiendo las altas cortes de la República Dominicana? ¿Quiénes la dirigen? Son personas que tienen una identificada posición política, ideológica con el statu quo, los principales. Y muchos no solamente tienen representación, sino que representan los sectores empresariales. Netamente. Y eso va a ser así en un sistema como este. Y en otro sistema de otra naturaleza va a ser igual, aunque no estén representados los grandes capitales y los intereses políticos e ideológicos, porque son los soportes para mantener también el funcionamiento del sistema en función de la creencia de la dirigencia política y de la naturaleza jurídica que se haya creado. Entonces, yo lamento mucho tener que seguir difiriendo del magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia. Yo no creo que en República Dominicana no haya lentitud. Y yo sigo poniendo como ejemplo la jurisdicción inmobiliaria. Pero él lo que dice es que se desarrolla un sistema de justicia ágil y eficiente. Pero dice que no hay lentitud, pero que mira, no es verdad que sea lenta ya la justicia. La jurisdicción no, pero es que se está desarrollando, eso es para donde quieren llegar. Una cosa es que él reconozca que haya lentitud y que se tenga un proceso de luchar en contra de eso, a que él diga que la justicia de RD no es lenta. Son dos cosas diferentes. Mira, lo que es una respuesta a lo que dijo precisamente el presidente Medina los otros días, de que lamentaba, entre otros factores, por la lentitud del sistema de jurisdicción inmobiliaria, el que antes de irse del gobierno no fuera a dejar resuelto el problema de la titulación. Y incluso en ese momento él enumeró a veces las cosas que él que había hecho a favor de que eso se agilizara. Si te das cuenta, hay una tendencia marcada, y parecería una política de Estado, de que a cada situación que se denuncia, delegarla a un asunto de percepción. Si tú hablas de la criminalidad en la República Dominicana, las autoridades dicen, no, es un problema de percepción, eso bajó, y cada año sigue bajando. Si habla de corrupción, no, eso es un problema de percepción. Aquí no hay corrupción en la República Dominicana, o si hay es mínima. Si habla de los problemas policiales, es un problema de percepción. Si hablas de la situación de la justicia o del sistema, es un asunto de percepción. Y yo digo, mientras nosotros sigamos nos comportando así, no vamos a superar las dificultades que tenemos, porque lo que estamos haciendo es escondiendo la realidad. Y no hay forma de cambiar si usted no reconoce que tiene un problema. Si no lo reconoce, no va a haber cambio. Y eso va a ocurrir en la República Dominicana. Posiblemente los cambios, y es una de las cosas que uno tiene que tener siempre pendiente. A veces los pueblos se cansan. Así como tú te cansas de hablar con tu hijo, de corregirlo, de llamarlo a la atención, para que no siga comportándose de manera indebida. Y hay un momento que tú te desenfueras y le da un tablazo a tu hijo. ¿Tú sabías? Cuando Hipólito estaba buscando la reelección, se fue que la gente, entre otras cosas, se cansó. Porque su hombre se pasó 4 años echándole la culpa al antecesor de todo lo malo que pasaba. Y a veces es cuestión de, hay que asumir la responsabilidad de no mirar hacia atrás. Y cuando los pueblos se cansan, pasan factura, y a veces la pasan muy fea. Entonces hay que tener pendiente toda esta situación para no andar con tantos paños tibios, reconocer que tenemos cosas que mejorar en la República Dominicana, que no podemos seguir ocultando los males que tenemos. Y no, caramba, no se puede pensar que la gente es estúpida, que todo es una percepción. Esos son los medios que siguen hablando de corrupción, de impunidad en la República Dominicana.
No es verdad que la justicia dominicana es lenta. Aquí los procesos se resuelven en los tiempos que establece la ley. Yo decía ayer que ni siquiera los tribunales laborales fallan en tiempo oportuno. Ni siquiera eso. Que por mandato y por la naturaleza del derecho social que representa, debieran fallar dentro de los 30 días, como establece la ley. Pero no ocurre, por múltiples razones. Por múltiples razones. Y no solo la económica. No solo esa. Pero esa es la realidad que tenemos. Bien, en otra información, en reiteradas ocasiones hemos venido siempre planteando y haciendo referencia al crecimiento de la economía. República Dominicana es un país que tradicionalmente mantiene crecimiento todos los años, siempre por encima usualmente de los países de la zona, pero ahí hoy se nos trae la información de parte del gobernador Valdés Albizu de que la economía creció un 7.1%. Hay otra información, otros datos que tenemos que vamos a tomar los nuestros y no los del periódico, son muy similares, y vemos que de este 7.1%, el 20.9% es minería, la construcción 11.4%, servicios 5.7%, agro 5.2%, manufactura 5.0% y manufactura zona franca 4.3%. Otros datos te habla de 4.7% el comercio y te habla del turismo 9.6%. ¿Por qué quiero hacer referencia a estos porcentajes de cómo se divide el crecimiento anual? Y es porque siempre dicen, aquí estamos bien acostumbrados a ver nuestra realidad. Yo no veo ese crecimiento en mí. Yo no veo que yo crecí un 7 puntos, yo estoy igual, estoy peor. Nosotros vemos que el grueso de los dominicanos están, vamos a decir, igual o no han mejorado un 7.1%. Entonces, aquí podemos ver, cuando tú dices 20.9% del aumento de esto, del Producto Interno Bruto, vienen de la minería o el turismo, ahí tú puedes ver cada partida dónde fue. Entonces ahí es que yo siempre he dicho, sí, existe el crecimiento. En otra época, todo esto estaba en las telecomunicaciones. Entonces tú veías un crecimiento, pero Dios mío, ¿dónde está el crecimiento? Ahora uno puede ir viéndolo por ciento. Y ahí se ve algo del trabajo del gobierno, por ejemplo, en el sector de las pymes, en el sector de la manufactura, en el sector agropecuario, donde al paso va creciendo y se va viendo un poquito de este incremento. El problema es, Michel, que ya aquí ya no hay duda de que el crecimiento es real, porque no solo lo dicen las autoridades, lo reconoce la oposición y los organismos internacionales lo avalan. Eso ya no es un mito, es una realidad. Aquí el cuestionamiento es en que ese crecimiento económico que experimenta la República Dominicana se concentra en pocas manos y no llega a la población. ¿Y sabe para qué sirve mucho? Para esto, porque si tú observas, parecería casual, el crecimiento económico 7.1, al ladito tenemos que el Congreso aprueba un préstamo por 683 millones de dólares. Pero eso no. Sí, porque para eso también sirve el crecimiento económico. No importa qué ocurra al interior del país. Si tenemos crecimiento económico permanente y tenemos controlado el riesgo país, pues los organismos internacionales siempre te van a prestar. Y acuérdate que los préstamos son un porcentaje del Producto Interno Bruto. Entonces, si nuestro Producto Interno Bruto aumenta, los préstamos, es sencillo. Yo tengo este año 100,000 pesos en mis activos y yo debo 50. El año que viene a lo mejor debo, si mis activos subieron a 120, puedo deber 55. Entonces se mantienen los endeudamientos, pero siempre basado con relación a un porcentaje del Producto Interno Bruto. Sin embargo, fíjate que este año, si no hubiera sido así, tuve declaraciones diciendo que para el 2016, 2017 podíamos estar muy cerca del porcentaje que ya es peligroso.
Ahí va. Cuando un país debe la mitad de su Producto Interno Bruto. Claro, entonces, por eso te estoy diciendo. ¿Y eso en base a qué se nos otorgan esos préstamos? En base a esos números azules que cada año presenta la economía dominicana. Ya, para algunos organismos internacionales, es peligroso que República Dominicana siga con la política de endeudamiento, porque puede alcanzar, tal como tú decías, el 50% de su capacidad. Cuando un país llega a ese punto, ¿qué es lo que le queda? Viene un punto regresivo. Ese eslogan que claro, tiene... Hay economistas que dicen que un 52, que un 55, que un 60, que eso no importa, que no estamos ahí ahora mismo. No queremos hacer referencia a los números específicos y reales, sino estamos tratando de que la información sea llana. Es como cuando a usted le dicen, usted debe la mitad de lo que usted tiene. Pero también te digo, Michelle... imagínate, o sea, es mucho. Lo que pasa es que en campaña uno dice de todo. Y cuando gobierna, hace lo que quiere. O lo que puede. Y también lo que quiere, porque a nosotros se nos dijo que se iba a parar el endeudamiento. A nosotros se nos dijo que no se iban a iniciar obras nuevas. ¿Ustedes recuerdan eso? Que se iban a concluir las que había. Y resulta que en esos dos aspectos, y se nos dijo que iba a haber una lucha permanente contra la corrupción. Pero también, y en esos aspectos... Pero eso lo dijeron, lo que no iban a haber obras nuevas lo dijeron antes, después de los... Te dije que en campaña. Te dije que en campaña. Bueno, pero también tenemos que ver que las poblaciones demandan obras también. Son los mismos casos. O sea, nosotros no podemos, si las cosas se hacen... ¿Cuánta gente pidió por ejemplo, que se continuara el metro? Y sí. Mira que no es una obra, vamos a decir que es nueva, pero no es nueva. Y hay muchísima gente. Entonces tú tienes por un lado la gente reclamando obra. Eso es una locura cuando tú ves una comunicada. Concluir, Michelle, la que están, que fue lo que se planteó, que se iba a concluir la que estaban primero. Y luego se iba a iniciar un proceso de construcción de acuerdo a un plan estratégico. Pero todo eso es oferta de campaña. Y sin embargo, tú ves que al principio de la gestión las protestarán por obra, entonces en el país entero todo el mundo que quería obra. No, al principio de la gestión, la protesta era porque se aclarara el déficit fiscal. Sí, que se aclarara eso. Pero después, pero si tú te ibas a la comunidad, todo el mundo lo que veía era que quería que le hicieran sus cosas. A veces no, pero a este presidente le han hecho muy pocas protestas. Claro. Bueno, señores, son las 6:07. Vamos a una pausa, en breve las deportivas con Félix de Sena. Bien, hay varias informaciones con respecto al tema haitiano que nos llaman la atención, sobre todo cuando la vemos de forma conjunta. Ayer el Ejército Dominicano habla de que se lanza la operación Escudo para trabajar y resolver los problemas en la frontera. Al mismo tiempo el CEFRON nos comunica que en estos días se han devuelto casi 4,000 personas con problemas de que no han podido cruzar la frontera y que están tratando de cruzar de forma irregular. Señores, oigan bien, 4,000 personas, eso es mal contado y la que han puesto. Y el gobierno lanzando una operación que se llama la Operación Escudo del Ejército Dominicano. El ministro de Interior y Policía, José Ramón Fadul, nos dice que se va a investigar dos cosas. Que él se detiene el diálogo de los dos países porque él entiende que no hay interlocutores calificados de nivel con quien se pueda conversar. Y al mismo tiempo reitera lo que hablábamos aquí de que ningún organismo internacional puede estar construyendo viviendas para indocumentados en la zona de Montellano ni en ninguna otra zona, porque tiene información también de que en otra zona se están construyendo viviendas de este tipo. Así como también nos dice que si hay organismos internacionales que tienen fondos, que ayuden a los haitianos a regularizarse y que aprovechen el plan de regularización. Entonces, oigan bien, tuvimos problemas la semana pasada en Haití, hasta de secuestro, ¿verdad? Sí. 4,000 personas, alrededor de 4,000. Cuando digan 4,000 deben ser 8, 10 o 15. Tenemos fotos en periódicos que son alarmantes.
de personas, de cantidad de haitianos esperando cruzar la frontera, temas de que el diálogo se detiene y organismos internacionales haciéndole viviendas ilegales allá. Tenemos que prestarle atención a este problema, porque todo el mismo día no está bien. Para que no te asusten ni nos asustemos, en la medida también que se siga deteriorando el panorama político haitiano, que tiene una situación difícil, permanentemente movilizaciones, gente en la calle exigiendo la salida del presidente, que de hecho parece que no ha podido completar la selección del primer ministro. En la medida que eso se agudice, la presión migratoria de haitianos a la República Dominicana va a ser mayor. Por lo tanto, se acentúa la necesidad de establecer políticas claras migratorias, Michelle. Posiblemente podemos destinar la mitad de nuestros hombres en armas para la frontera. Eso yo no sé si vaya a resolvernos el problema migratorio, porque como decimos siempre, aparte de todas las dificultades, la bendita oportunidad de negocio que aparece, entonces tú verás cómo eso va a mantenerse. ¿Sabes cuánto cuesta traer una persona de Pedernales o de Dajabón a República Dominicana? O 1,000 y pico de pesos. ¿Cuánto? 1,000 y pico de pesos. Michelle, eso no le da a ellos para llegar a Santiago. Eso es alrededor de $250 que pagan. Eso es cerca de 10,000 pesos. Colocarlo en la ciudad de Santo Domingo es un negocio. Y eso es sin contar lo que pagan para cruzar. Porque hay muchos que pagan para cruzar. Entonces, todo mientras esto sea un negocio y hay ausencia de políticas claras, las presiones internas de Haití, su condición sociopolítica, económica, va a seguir forzando la migración a República Dominicana, y con las debilidades institucionales nuestras no vamos a tener forma de mínimamente controlar este problema. Bueno, yo tengo dos cosas. Una, tú tienes razón. Tú hablas de políticas claras de migración. Yo no sé en qué medida vamos a tener que, en lo que tiene que ver con la frontera, entender que si estamos con un problema, tenemos millones de haitianos ilegales en República Dominicana. Todavía yo escucho cifras de 100 y pico de mil en el plan de regularización. Sabemos que la otra gente o está en el plan de regularización o son ilegales. Esa gente no es verdad que vamos a poder, en 2 días tú hablas de 4,000 personas, no vamos a poder contener eso en la frontera. Vamos a ir haciendo como las vejigas que están muy llenas de aire. Vamos a aflojar un poquito, pero vamos a determinar, porque tampoco vamos a venir de un día a otro, lo que tiene que ver con aplicar la ley, ¿verdad? Tenemos 100 años dejando la frontera abierta. Entonces hay que ver, porque entonces va a haber problemas, porque se va a caer la economía totalmente. Entonces van a venir, tú verás la semana que viene, desde que haya autoridades claras allá, parando los camiones de aquí para allá, porque por ahí es que viene la cosa, y entonces vienen los problemas de los que tú estás haciendo referencia, los comercios que se dan, tanto con personas como con el intercambio comercial, vamos a tener que ceder, pero hay que buscar resolver. Pero vamos a reiterar que hay que tener en cuenta que la cosa no está bien con el problema haitiano. 5 o 6 incidentes relacionados en el mismo momento, ahí tenemos que tener. La operación se llama Escudo. No estamos hablando de 4 o 5 mil personas, y aquí hablan de alarma cuando matan 12 en un periódico en Francia. Lo que va a pasar ahí, aquí el gobierno no ha dicho nada y no ha hecho nada con lo que pasó hace 2 o 3 días ya de los secuestros, ha quedado eso tranquilo. Y el ministro de Interior y Policía te está diciendo que tuvo que romper el diálogo porque no hay con quién hablar. Entonces, vamos a ver estos temas, a darle seguimiento, porque la cosa no es tan fácil en Haití. Así es, Michelle. Hay una información en el ámbito internacional, y es que el Tribunal Constitucional de Perú ratificó la condena de 25 años de cárcel por delito de lesa humanidad
en contra del expresidente de ese país, Alberto Fujimori, quien era un todopoderoso junto a su asesor y terminó también siendo socio, Alonso, el señor Vladimiro Montesinos, que también está guardando prisión por hechos reñidos con la ley, no solamente delitos de lesa humanidad. Él era como el Félix Bautista No sé, no quiero hacer esas semejanzas. No, pero digo, hay que guardar el respeto por los volúmenes de dinero que manejaba cada uno, ¿verdad? El volumen de dinero. Quizá la diferencia y el método. Es que Montesinos... Mira por qué la justicia no está bien. Hay que guardar el respeto por los volúmenes de dinero. No, el respeto en la diferencia, porque lo que Montesinos manejaba eran sumas proporcionales al país en que estaba gobernando. Y a la época. Y a la época también. O sea, es decir, lo de Montesinos era mucho más cantidad de dinero. Además, pero evidentemente que no actuaba solo. El número uno estaba involucrado. Por eso ahora, por alguna intención se grababa toda la entrega de dinero, porque se buscaba demostrar, parece que tenían todo eso, lo llamado Vladivideos, guardado para cualquiera que estuviera hablando después en un futuro enseñarle, mira, pero tú estás aquí cogiendo una cantidad de dinero aquí. Eran tan delincuentes que no se tenían confianza entre ellos. No, y las operaciones tenían que tener la documentación. La evidencia. Bueno, vamos a una pausa, volvemos en breve con el resto del programa.